Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Juan Bernardo me dijo, Misión Qatar, episodio número 3. La guía de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. El día de hoy en Juan Bernardo me dijo vamos a hacer un repaso rápido, una especie de guía rápida con los detalles más importantes que tienes que conocer sobre la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA, que en este caso se realizará en el país de Medio Oriente, en Qatar. Y como lo habíamos contado en el episodio anterior, pero simplemente lo refrescamos ahora para que estemos todos al tanto, el segundo mundial que se juegue en territorio asiático, contando con el de Corea y Japón 2022. De hecho, por ahí, si nos queremos poner un poco quisquillosos, hubo una sede también en Asia en el Mundial de Rusia 2018, pero oficialmente hablando, este es el segundo mundial que se disputa en territorio asiático. Será el primero que se dispute en territorio asiático occidental y será el primero que se juegue en un país de Medio Oriente con una mayoría musulmana. Qatar fue designada como sede de esta Copa Mundial el 2 de diciembre de 2010 y desde entonces arrancó un largo proceso y recorrido de adaptación en cuanto también al país para recibir un mundial, porque si bien en el episodio anterior hablábamos del proceso que había sufrido la selección absoluta y las inferiores y el fútbol catarí en general a raíz del anuncio de Qatar como sede del mundial, también esas cosas ocurrieron en un nivel social, en un nivel económico, pero sobre todo en un nivel de infraestructura, porque se tuvo que construir muchos estadios para hacer realidad este sueño. De hecho, solamente un estadio ya existente estará jugando o estará más bien recibiendo partidos de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y ese estadio es el Khalifa. Luego, los demás estadios son completamente nuevos, a pesar de que algunos de ellos fueron construidos en terrenos donde antes ya había un estadio, pero eso no quita que varios de esos estadios antiguos fueron demolidos y sobre ellos se construyeron estadios completamente nuevos. Pero en total serán 8 los escenarios deportivos que alojen o que alberguen partidos de este Mundial 2022 y esos 8 estadios están repartidos en 5 ciudades. La ciudad de Doha, que es la capital, y en donde tendremos a 3 estadios protagonistas. Luego está la ciudad de Al-Wakra, donde vamos a encontrar a otro de los estadios. Está la ciudad de Jor también, que queda bastante al norte y tiene a un tercer, o más bien en este caso a otro estadio, un solo estadio en la ciudad de Jor. Lusail, que tiene probablemente el estadio más moderno del mundial, y ya vamos a ir repasando un poco a este escenario deportivo. Y luego la ciudad de Rayyan, en donde están alojados 2 de los 8 estadios que estarán albergando partidos de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Va a ser importante también contarles que este es un mundial, de hecho es el mundial con mayor espera en la historia desde el de 1950 en Brasil, porque bueno, en aquel momento hubo un parón importante de varios años sin que se jueguen mundiales por, bueno, el estallido de la Segunda Guerra Mundial en territorio europeo, pero desde entonces hasta acá este va a ser el mundial que más tendremos que esperar con respecto a la última edición, por el simple hecho de que no se jugará en los meses tradicionales de junio, julio, sino que esta vez ha sido trasladado para jugarse entre noviembre y diciembre. Ya todos sabemos el porqué, las condiciones climáticas y demás. Y hablando de condiciones climáticas, por cierto, para el desarrollo del Mundial 2022 se espera que las temperaturas oscilen entre los 28 y los 31 grados centígrados aproximadamente. Tampoco es tan fresco que digamos, sobre todo yo creo que esa puede ser una dificultad para mí personalmente porque no soy muy amante del calor, pero bueno, son gajes del oficio, ¿qué se le va a hacer? En todo caso, más o menos esas son las temperaturas que se esperan. No está tan fresco, pero sí más fresco que en relación a lo que el resto del año ofrece en el país de Medio Oriente. Además, otro dato por ahí curioso, importante, es que este va a ser el mundial más corto desde Argentina 1978, con solamente 29 días de duración, que es lo que tendrá este mundial de Qatar 2022. Y hablando, por cierto, de la duración, obviamente no nos podemos olvidar de destacar las fechas de este Mundial de Qatar 2022, que se desarrollará entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, cuando se juegue el partido final en el estadio Lusail. Así que nada, es un poco lo que podríamos ir hablando con respecto
organización del Mundial de Qatar 2022. Rapidísimo, contarles que el sorteo también de esta Copa Mundial de la FIFA se llevó a cabo en el mes de abril y que desde entonces conocemos a las 32 selecciones que están repartidas en los 8 diferentes grupos que disputarán esta edición 2022 de la máxima cita del fútbol. Y en el grupo A nos encontramos a la anfitriona Qatar, como ya es de costumbre, siempre es la que ya todos sabemos en dónde se va a ubicar, y la acompañarán a Qatar la selección ecuatoriana de fútbol, la selección de Senegal y la selección de Países Bajos. En el grupo B nos encontramos a Inglaterra, a Irán, a Estados Unidos y a la selección de Gales. Por otra parte, en el grupo C nos encontramos a la selección de Argentina, que está emparejada con Arabia Saudita, México y Polonia. En el grupo D está la actual campeona Francia. Está compartiendo grupo además con Australia, Dinamarca, dos selecciones con las cuales ya se vio la cara en el último mundial. Y cerrando este grupo se encuentra Túnez. En el grupo E, probablemente uno de los más llamativos de toda la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022, nos encontramos a España, a Costa Rica, a Alemania y a Japón. En el grupo F están emparejadas Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. En el grupo G se encuentra probablemente una de las grandes favoritas, al igual que Argentina, y bueno, por ahí otros nombres que asoman, pero acá estamos hablando de Brasil, que está además compartiendo este grupo con Serbia, Suiza y Camerún. Y finalmente en el grupo H se encuentran Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur o la República de Corea. Así que estos son los 8 grupos que se han conformado para Qatar 2022. Indudablemente, ahora lo importante, lo interesante será conocer en dónde se van a desarrollar los partidos de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Y como hace un rato habíamos dicho, nos encontramos con 5 ciudades y en estas 5 ciudades están ubicados 8 diferentes estadios que serán los que alberguen los partidos de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Y como lo habíamos comentado en el arranque, en Qatar nos encontramos con 3 escenarios deportivos distintos. El uno es el 974, este estadio muy pero muy llamativo que fue construido, o más bien, a ver, la estructura es metálica, la estructura el estadio como tal es metálico, y bueno, fueron acomodados un total de 974 contenedores para construir ya la carcasa, si se quiere, lo cual le da la ventaja a este escenario deportivo de ser modular. Sus piezas son desmontables y de hecho el plan que se tiene con este estadio es justamente el desarmarlo, el desmontarlo y el poder donar sus diferentes partes a países en vías de desarrollo. Fue inaugurado el 30 de noviembre del año 2021, está frente al mar. De hecho, de los 8 estadios presentes en esta edición de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 es el único que cuenta con tan privilegiada vista. Y hay un dato curioso sobre este escenario deportivo, el 974. ¿Por qué se llama así? Bueno, aparte de que son 974 los contenedores que conforman la carcasa del escenario deportivo, 974, o en este caso 974, acompañado de un más en el inicio, es el código de telefonía internacional de Qatar. Así que bueno, tiene por ahí ese pequeño guiño. Tiene 40.000 capacidad, o tiene una capacidad para albergar hasta 40.000 espectadores. En este escenario deportivo destacan partidos como por ejemplo el México-Polonia en fase de grupos, el Portugal-Ghana, el Francia-Dinamarca, el Brasil-Suiza, el Polonia-Argentina, el Serbia-Suiza, y además acá se estará definiendo una de las llaves de octavos de final. Y acá mismo en Doha nos encontramos con el Estadio Internacional Khalifa, o el International Khalifa Stadium, básicamente, como ustedes lo quieran denominar. Así se conoce al estadio más antiguo de Qatar, como ya lo habíamos planteado en capítulos anteriores de este podcast. El Khalifa ha recibido un montón de partidos históricos, pero además es el más antiguo de todo Qatar. Se inauguró en 1976, hace 46 años para ser concretos. Tuvo su última remodelación en el año 2017, que como lo habíamos contado en el capítulo anterior de Juan Bernardo Me Dijo Misión Qatar, estas adecuaciones se realizaron para poder
bueno, contar primero con una capacidad de 50.000 espectadores y obviamente para de esa forma recibir de la mejor manera posible a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. En el Califa, durante el desarrollo del Mundial, se disputarán 8 partidos, entre ellos el Inglaterra versus Irán, el Alemania versus Japón, el Países Bajos contra Ecuador, acá Ecuador tendrá 2 partidos, aparece también el Croacia-Canadá, el Ecuador-Senegal, el Japón-España y además en este mismo estadio se estará definiendo una de las llaves de octavos de final y aquí conoceremos también a la selección que se quede con el tercer lugar de esta Copa Mundial de la FIFA 2022. Y el último estadio que nos encontraremos en la capital de Qatar es el Al Thumama, un estadio que se inauguró el 22 de octubre de 2021, que cuenta con una capacidad para 40.000 espectadores y que además su diseño bastante llamativo, por cierto, está inspirado en el gafilla, un gorro bordado muy típico árabe. De hecho, ustedes seguramente se les vendrá la idea a la cabeza, si no igual por aquí estará apareciendo una foto del gafilla y bueno, si están viendo o más bien escuchando esto en Spotify, bueno, lo pueden googlear o si no se van rapidísimo a YouTube y pueden escuchar evidentemente o ver más bien la imagen de el gafilla, que es este gorro bordado árabe bastante pintoresco en realidad, y el estadio ha mantenido esa esencia, lo cual bueno nos comienza a indicar obviamente la maravilla arquitectónica que Qatar ha decidido construir, no solamente en este, sino en la mayoría de los estadios, de hecho en todos los estadios que albergan la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, y bueno, es un poquito también presumirla al mundo. Miren las maravillas que se han podido hacer acá, obviamente con muchísima plata, pero eso no quita que se vean muy pero muy bonito estos escenarios deportivos. En el Al Thumama estarán jugándose también 8 partidos de esta edición del Mundial. Nos encontramos al Senegal, Países Bajos del grupo A, el España, Costa Rica, el Qatar, Senegal, el Bélgica, Marruecos, el Irán, Estados Unidos, el Canadá, Marruecos, además de un partido de octavos de final y también una de las llaves de cuartos de final se estarán decidiendo en este escenario deportivo. Ahora nos cambiamos de ciudad y nos vamos hasta la ciudad de Al Rayyan, en donde existen 2 estadios que albergarán la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Uno de ellos es el Education City Stadium, que bueno, aquí hay que hacer una especie de diferenciación si se quiere, porque el estadio Education City Stadium o el estadio de la Ciudad de Educación está construido en un perímetro que justamente se llama así, Ciudad de la Educación, y que está totalmente controlado por la Fundación Qatar, por la Qatar Foundation, donde se invierte mucho dinero para crear campus educativos y demás. Entonces, en ese lugar, en ese sitio que lo controla Qatar Foundation, pero que está dentro de la ciudad de Al Rayyan, se construyó este Education City Stadium y fue inaugurado un 15 de junio de 2020. Además cuenta con una capacidad para 40.000 espectadores. Este escenario deportivo, además en su diseño, lo que observamos, bueno, es justamente una especie de vasija, la verdad no sé cómo explicarlo concretamente, pero bueno, está igual basado en una artesanía de Medio Oriente, cuyo nombre ahora mismo se me escapa en realidad, pero bueno, por aquí estará apareciendo. Y en este estadio, como decía, el Education City en el Mundial estará recibiendo a 8 partidos. Está, por ejemplo, el Dinamarca-Túnez, el Uruguay-Corea del Sur, el Polonia versus Arabia Saudita, el Corea versus Ghana, el Túnez versus Francia y el Corea versus Portugal. Además, en este escenario deportivo se jugará un partido de octavos de final y también se estará definiendo una de las llaves de cuartos de final. Aquí conoceremos a uno de los semifinalistas de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Y sin movernos de Al Rayyan, nos encontramos con el Ahmed bin Ali Stadium, construido donde antes existía el Al Rayyan Stadium. Y bueno, en la apertura inicial de este escenario deportivo del Al Rayyan Stadium fue en el año 2003, cuando finalmente se construyó o se inauguró el primer estadio en este lugar, pero luego en el año 2015 fue totalmente demolido para arrancar la construcción del Ahmed bin Ali, el cual se inauguró en el año 2020 ya con una capacidad de 60.000 espectadores y está inspirado en los símbolos culturales de Qatar. Lo que trata de hacer este estadio es brindarle un homenaje a la cultura qatarí, el proyectar además la belleza del desierto
desierto. Son algunos de los objetivos que arquitectónicamente busca cumplir este escenario deportivo. El Ahmed Bin Ali, que además estará recibiendo 7 partidos del Mundial: el Estados Unidos versus Gales, el Bélgica contra Canadá, el Gales contra Irán, el Japón versus Costa Rica, el Gales versus Inglaterra, el Croacia versus Bélgica, todos estos partidos de fase de grupos. Y además en este escenario deportivo se estará jugando un cotejo de octavos de final. Yéndonos hasta otra ciudad, esta vez ya más al norte, nos encontramos con la ciudad de Johor, la ciudad que además tendrá el privilegio de recibir el primer partido del Mundial de Qatar 2022, la ciudad que va a albergar la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA en esta edición número 22. Mira, de forma un poco por ahí coincidencial, pero el Mundial de 2022 además es la edición número 22 del torneo de selecciones más importantes del mundo. Y bueno, aquí en esta ciudad, en la ciudad de Johor, se encuentra el estadio Al Bayt. Este estadio tiene un diseño inspirado en la tienda nómada tradicional de Medio Oriente llamada Beduina. Y al igual que esa tienda de campaña, que por cierto lo utilizan hasta el día de hoy las tribus nómadas de Medio Oriente para, descansar, para dormir, para recargar energías para el siguiente día. Al igual que esas tiendas, el diseño de este estadio es portátil, es modular. La intención, al igual que el 974, como lo habíamos comentado hace un rato, es que una vez finalizada la Copa del Mundo, en este caso particular, se desmonten las plateas altas del Al Bayt y estas sean donadas a países en vías de desarrollo que necesiten justamente infraestructura deportiva. Y bueno, el Al Bayt Stadium es uno de los más grandes también de Qatar, cuenta con una capacidad para 60.000 espectadores. Y como lo habíamos contado, acá se juega el partido inaugural. El 20 de noviembre Qatar estará jugando contra Ecuador por el grupo A. Y este es uno de los 9 partidos además que estará recibiendo este escenario deportivo, porque también aquí se enfrentarán Marruecos contra Croacia, Inglaterra contra Estados Unidos, España contra Alemania. Vaya partidazo que va a haber el Al Bayt, por Dios, el España versus Alemania. El Países Bajos contra Qatar también se juega acá, el Costa Rica, Alemania lo propio. Y acá se estará recibiendo un partido de octavos de final, uno de cuartos de final. Y aquí en este Al Bayt conoceremos a uno de los finalistas de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Este estadio, lo repito una vez más, el Al Bayt, que se encuentra en la ciudad de Johor. Y ya yendo a, también otra ciudad, asimismo al norte de Qatar, nos encontramos con la ciudad de Lusail. Y acá nos encontramos al estadio para mí más moderno de esta edición de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. El Lusail Stadium, o el estadio icónico de Lusail, Lusail Iconic Stadium, traducido al español, el estadio icónico de Lusail, que fue inaugurado el 11 de agosto de 2022. Es el estadio más grande del Mundial, de esta edición del Mundial, con una capacidad para 80.000 espectadores. Y bueno, este estadio tiene un diseño el cual está inspirado también en los símbolos culturales de Qatar. Pero además es el estadio más lujoso de toda la Copa. En este escenario deportivo no solo nos encontramos palcos y suites de lujo, sino que inclusive cuenta con una especie de hotel. Hay hospedajes aquí en este estadio. La gente puede hospedarse aquí. ¿Cuánto cuesta una habitación? La verdad no pude encontrar el dato. Me imagino que ha de estar copado ya por invitados, inclusive el tema del hospedaje en este escenario deportivo. Pero bueno, una de las opciones que habían para hospedarse en Qatar en el Mundial era justamente llegando directamente al estadio, al Lusail Stadium. Además es un escenario deportivo con tecnología de punta. Tiene paneles solares en el techo para que el estadio no solamente se alimente de energía eléctrica, sino que alimenta una buena porción de la ciudad de Lusail. Estos paneles solares es algo, la verdad, bastante llamativo e interesante, poniendo el fútbol, el deporte y en este caso la infraestructura deportiva al servicio de la sociedad en general. El escenario deportivo está rodeado por agua y se levantan 6 puentes sobre ese agua que rodea el estadio para poder ingresar al mismo. Y sobre todo lo particular de Lusail es
es que es un estadio 100% climatizado, así que, bueno, al igual que los demás, escenarios deportivos también tienen aire acondicionado y demás, este sí es 100% climatizado porque su techo puede cerrarse y, bueno, evidentemente evitar que se contamine el aire interno con el aire externo, por lo tanto, pues tiene ese pequeño detalle bastante importante. Pero el Lusail Stadium, además de, bueno, toda la situación que envuelve al estadio más grande y moderno del Mundial, evidentemente también es el estadio que más partidos va a recibir en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, para un total de 10 estadios. Entre ellos estarán jugando el Argentina-Arabia Saudita de fase de grupos, el Brasil-Serbia, el Argentina-México, partido muy llamativo es Argentina-México, pero además seguramente el partido más concurrido de la fase de grupos del Mundial, indudablemente. Yo creo que esos 80,000 asientos van a quedar cortos para la cantidad de argentinos y mexicanos y obviamente de gente neutral que quiere observar este partido. Bueno, en este mismo Lusail se jugará el Portugal-Uruguay, el Arabia-México, el Camerún-Brasil. Además se estará definiendo un partido de octavos de final acá. Conoceremos a uno de los semifinalistas aquí. También conoceremos a uno de los finalistas aquí. Pero lo más importante es que en el Lusail Stadium vamos a conocer al gran campeón de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Justamente 80,000 espectadores serán testigos de, bueno, quien levante el próximo título, la próxima Copa Mundial. Estamos ya cerquita de conocer ese desenlace, a la vez falta un montón para conocer ese desenlace. Lo que ya es certero es que el Lusail Stadium será el lugar, el escenario que acoja dicho magno evento para el fútbol mundial, evidentemente. Bueno, y nos queda por revisar nada más un estadio, el de la ciudad de Al-Wakra, que queda ya en el sur de Qatar. Y acá nos encontramos un solo escenario deportivo, el Al-Janouf Estadio, o el Estadio Al-Janouf. Este se inauguró el 16 de mayo de 2019, para ser concretos, en un partido de la Copa Emir. El diseño está inspirado en las velas de los barcos Dhow, que era, bueno, los barcos típicos de esa zona, sobre todo del Golfo Arábico, para ser concretos, ¿no? Pero Qatar, evidentemente, también tenía un montón de estas embarcaciones y cuenta con una capacidad de 40,000 espectadores. El Al-Janouf estará recibiendo 7 partidos en esta edición del Mundial. Entre ellos nos encontramos al Francia-Australia, el Suiza-Camerún, el Túnez-Australia, el Camerún-Serbia, el Australia-Dinamarca y el Ghana-Uruguay, además de que conoceremos a uno de los 8 mejores del Mundial de Qatar 2022 en este escenario deportivo. Bueno, hemos repasado ya un poco los estadios, hemos repasado un poco también los grupos, hemos ido repasando los datos generales de Qatar como la anfitriona del Qatar 2022, pero ya para ir concluyendo con el video y con el podcast, quisiera adentrarme en otros datos curiosos que por ahí los podemos sumar en la lista, que obviamente nos demuestran por qué el Mundial de Qatar 2022 va a ser uno totalmente inédito, totalmente nuevo. Obviamente mencionando todas las polémicas que han habido alrededor. Se ha hablado mucho de cuánta gente murió en la construcción de los estadios, en qué condiciones vivía esa gente. Ahí vamos a entrar en un debate bastante delicado, que digo, hay que hacerlo también críticamente como periodista deportivo. No sé, por ahí igual en Qatar o en algún episodio por ahí extra que pueda hacer antes del viaje, quizás si me siento a hablar con alguien sobre este tema particularmente. Pero lo cierto es que más allá de ese dato muy perturbador, que obviamente mancha mucho a este maravilloso y bonito deporte, vamos a tratar de no enfocarnos por ahora en eso. Es un poco cegarme periodísticamente hablando, porque sería un tema a tratar, obviamente. Está dentro del contexto que envuelve al Mundial de Qatar 2022 y no es precisamente lo que como periodista debería hacer. Pero bueno, hoy me voy a permitir esa licencia porque el objetivo, si se quiere, de Misión Qatar es sobre todo el poder mostrar la experiencia de un periodista cubriendo un mundial, más no meternos en todos estos aspectos que, insisto, son importantes, son relevantes, son también bastante densos. No creo que simplemente quepe dentro del tono que le quiero dar a este proyecto de Misión Qatar. Pero bueno, quitándonos eso de medio, quitándonos eso de encima, repasemos algunos detalles sobre Qatar, sobre la anfitriona. Lo habíamos contado hace un rato, habíamos hecho un pequeño guiño, y es que este va a ser el mundial más caro de la historia. El Mundial de Qatar 2022 no es un secreto para nadie, la plata que se maneja en esos países, el tema de los petrodólares, pero
hay un dato muy importante. Qatar es, por ejemplo, el país con la mayor renta per cápita del mundo. De hecho, le gana a otros países de la misma zona como Dubái en ese aspecto, porque además del petróleo, posee la tercera mayor reserva de gas natural en todo el planeta. Entonces, Qatar un poco tocado con la beta mágica. No solo es petróleo el tema, sino también tiene gas para ofrecerle al mundo. Y bueno, por esas razones hay un montón de billete que se maneja en este país. Y por lo mismo, los qataríes no escatimaron ni un esfuerzo, ni un solo centavo en asegurarse de que este no sea solo un mundial memorable, sino el mejor mundial de la historia. Y para ello invirtieron un monto superior, por ahí calculado de forma extraoficial, porque oficialmente no hay un dato, pero un dato por ahí extraoficial calculado es de 220.000 millones de dólares. Eso es lo que había invertido Qatar en el Mundial 2022. Y no solamente es el mundial más caro de la historia, sino que es abismalmente el mundial más caro de toda la historia. El que le sigue es el de Brasil, con una inversión de 15.000 millones. Digo, de 15.000 millones a 220.000 millones hay una diferencia enorme. Qatar sí que echó la casa por la ventana. Obviamente, a ver, no solamente son estadios ni nada por el estilo. A ver, sí, estadios seguramente chupan gran parte de su presupuesto, pero además que Qatar tenía que acondicionarse con hospedajes, con transporte público, bueno, con un montón de factores a analizar en realidad, inclusive el tema de seguridad, los contingentes, los espacios que se tenían que crear exclusivamente para el trabajo de la prensa, para lo que la FIFA tenía que organizar. Bueno, son un montón de cosas, no solamente ese estadio. Y considerando que Qatar de por sí es un país pequeño, a ver, digo, muy difícil de concebir esta idea de que en un territorio como Qatar existan 8 estadios, ¿no? O sea, digo, ya desde ahí obviamente el mundial se encareció, pero incluyan todo lo demás que se tuvo que invertir en infraestructura, en seguridad y en un montón de cosas para que se pueda desarrollar acá el mundial. Y por eso el monto, por eso la cifra que de verdad espanta, 220.000 millones de dólares invirtieron para que Qatar pueda recibir la Copa Mundial de la FIFA 2022. Además, es el más pequeño en la historia en albergar un mundial. Cuenta con tan solo 11.000 kilómetros cuadrados de extensión y además, digo, sumándole al hecho de ser un país pequeño, también tiene una población bastante reducida, apenas 2.9 millones de personas, que supera a Uruguay. Bueno, en realidad sí, bueno, es el país con menor población en organizar un mundial. De hecho, Qatar, a través de este mundial de 2022, se va a convertir en el más pequeño en la historia en organizar una Copa del Mundo. Antes lo había hecho Uruguay en su momento, pero mira, es algo, la verdad, bastante llamativo, ¿no? Además, mira, este va a ser un mundial muy contrastante. Se ha hablado mucho de Qatar como anfitriona y se ha hablado mucho del tema de derechos humanos, el tema de la inclusión de la comunidad LGBTI, el tema del machismo que está religiosamente instaurado, en Qatar, estructuralmente instaurado, perdón, no me sale la palabra, en Qatar. Pero a pesar de eso, la FIFA manda un mensaje contundente, o al menos trata de hacerlo, porque este pasará a la historia como el mundial que más presencia femenina tenga en el arbitraje. De hecho, habrán 6 árbitras que estarán en este Mundial de Qatar 2022, y no solamente como jueces de línea, sino también algunas de ellas estarán entre la lista de árbitras centrales, cosa que va a ser obviamente histórica, no solamente para el Mundial, sino para el hecho de que esto ocurrirá en Qatar, un país muy criticado por el tema del machismo. Y digo, bueno, a ver, difícilmente creo que esto cambie la idea religiosamente instaurada en Qatar sobre el tema de la mujer. Seguramente no va a ser ese gran impacto, pero quieran que no, es un mensaje importante que la FIFA también trata de enviar a través de la organización de este mundial. Además, no solamente nos vamos a encontrar en Qatar con tecnología en los estadios y en sí en todos los venues y locaciones de la FIFA, sino que también dentro de la cancha, porque acá se va a implementar por primera vez una herramienta que, pueda determinar el fuera de lugar de forma automática.
Esto funcionará con la ayuda de 12 cámaras instaladas en cada uno de los estadios y también con un sensor dentro de la pelota, el cual ayudará a que el VAR no tenga que hacer un análisis como tal de la jugada en offside, sino que automáticamente vamos a saber si la jugada estuvo en offside o no, por lo cual, bueno, nos estaremos ahorrando por lo menos polémicas con las jugadas en fuera de lugar. Llamativa la inclusión de la tecnología en el fútbol, indudablemente, pero también te deja muchas dudas y situaciones a debatir. Digo, va a haber un rango moderado de tolerancia, porque creo que existen muchos fueras de lugar que con el VAR se han evidenciado, donde hay una ventaja de 1 milímetro, quizás no de 1 milímetro, digo seguramente más para que sea perceptible en las cámaras, pero que no sobrepasa los 5 centímetros. Y yo no sé si por ahí 2 centímetros, 3 centímetros sea o signifique una ventaja abusiva, si se quiere, para el fuera de lugar. Y acá va a ser completamente milimétrico, digo. Estás adelantado por menos de 1 milímetro y el sistema lo va a identificar y evidentemente el árbitro deberá sancionar. Situación que, insisto, va seguramente, como siempre cuando se implementa la tecnología, a abrir debate y a generar discusión en todo el mundo. En este mundial, además, se mantendrá la regla que viene vigente desde la época COVID, el hecho de los 5 cambios en cada partido para cada uno de los equipos. Además, hay una situación particular, el criterio de desempate, porque, bueno, en este mundial los criterios de desempate van a ser los siguientes: los goles primero a favor, el segundo dirimente dentro de los desempates será el resultado entre los equipos involucrados, el tercer criterio de desempate será la diferencia de goles entre los equipos involucrados, y el cuarto criterio a analizar será la mayor cantidad de goles entre los equipos involucrados. Y por último, no menos importante, porque ya en Rusia 2018 ocurrió que se tuvo que definir por este factor, es el tema del fair play, que es el último criterio de desempate que existe, que en este caso son cantidad de tarjetas amarillas, tarjetas rojas y demás. Y uno dirá, bueno, qué difícil es llegar a esa instancia para que se tenga que definir un desempate. Sí, pero mira que ya ocurrió en 2018 y Senegal se quedó fuera de octavos de final contra Japón por el tema del fair play, porque tenía una tarjeta amarilla menos Japón que Senegal. Entonces, imagínate, es igual un factor a analizar. Así que bueno, estos son un poco los datos que quería traer a la mesa sobre Qatar 2022, sobre todo el ir dejando el contexto y un terreno un poco más sólido sobre el cual pisar de Qatar como anfitriona. Todavía hay muchísimos datos más que hablar, por ejemplo, el tema del transporte y cómo va a funcionar las cosas en Qatar y cómo se ingresa a los estadios y el Haya Card y bueno, muchos otros factores y aspectos que son muy pero muy importantes, que son igual fundamentales conocer sobre la anfitriona de este Mundial 2022, pero para ello ya tendremos un siguiente capítulo, así que no se preocupen, el siguiente capítulo va a ser un capítulo diferente, Juan Bernardo me dijo, porque no va a ser tan informativo ni tan sobre estos aspectos, sino que aquí va a ser sentarme aquí frente a ustedes y charlar un rato de lo que va a ser mi experiencia en la cobertura del Mundial de Qatar 2022, sobre todo un poco de expectativas y sobre todo, el hablar de cómo me voy sintiendo con el tiempo ya aquí, así cortito, estamos hoy cuando estoy grabando esto a menos de 15 días de que arranque el Mundial. Entonces, claro, seguramente ese sentimiento se va a intensificar en los siguientes días, sobre todo previo al viaje, pero creo que para descargar, si quieren, un poco las ansias de esa experiencia, de este proyecto Misión Qatar, voy a tener un siguiente episodio de previa en Misión Qatar, en esta serie, en la cual estaré hablando de mi viaje. Básicamente de lo que va a ser mi experiencia, mi aventura en el país de Medio Oriente, las expectativas y diferentes cosas que uno espera vivir ya dentro de esta experiencia profesional en principio y obviamente también personal, porque no todo es profesional, o sea, digo, el hacer un viaje de esta envergadura, el estar un mes fuera de casa, el ir a un país además tan diferente, tan extraño, pues todo eso obviamente también va a contribuir no solamente al crecimiento profesional, sino también al crecimiento personal, y de eso también quiero charlar en esa próxima edición de Juan Bernardo Me Dijo, Misión Qatar. Como siempre ha sido un placer compartir
con ustedes, el haber podido sentarme acá a hablar de estos datitos generales de Qatar como anfitriona del Mundial 2022. Nosotros nos estaremos reencontrando en un próximo episodio aquí en la pantalla de Somos 90. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aquí estarán apareciendo las redes sociales de Somos 90, también las redes sociales de un servidor en donde pueden encontrar opiniones personales y también vivir obviamente ese poquito que no se va a ver en Misión Qatar del Mundial. Bueno, lo van a poder vivir en las redes sociales de un servidor. Como siempre, un placer haber compartido con ustedes. Nos reencontramos en una próxima emisión de Juan Bernardo me dijo Misión Qatar. Que la pasen bien. Abrazos para todos. Chao, chao.